Alumno de tercero, ¿qué tal estás llevando el principio de la primavera aquí con la alergia? Porque yo estoy un poquillo regular. Pero bueno, estornuda aparte. Me di cuenta que en el último vídeo os dije que hoy iba a hablar de la entropía, una palabra que seguramente es la primera vez que escucháis y que muchos ingenieros de carrera siguen sin tener muy claro lo que es. Y aviso, este vídeo no es algo de temario que a vosotros os entre, de hecho es de bachillerato para arriba, incluso de cursos universitarios, pero es un concepto que a mí me parece muy interesante y no me quería quedar sin explicarlo. Vale, ¿qué es la entropía? Bueno, pues se suele hablar de que es desorden en términos coloquiales, pero claro, eso en un sentido científico, ¿qué significa? Bueno, pues yo suelo poner el ejemplo de una baraja de cartas. Una baraja de cartas, imaginaos que tenéis el taco, lo tenéis ordenado por palos, en orden numérico ascendente, y vamos a decir que eso es el estado ordenado de una baraja de cartas. Tened en cuenta que eso es lo que hemos decidido nosotros. Al universo ni le va ni le viene. Pero nosotros hemos dicho que unas cartas, el orden correcto, el orden es ese. Bien, la tiramos al aire y ¿cómo caen? De cualquier manera. De cualquier manera. ¿Pueden caer otra vez ordenadas? Podrían, con la misma posibilidad de que cayeran en el suelo dibujando la cara de Darth Vader. ¿Podrían? De nuevo, sí. ¿Pero de cuántas maneras pueden caer? Bueno, pues os comento. El número que sale es 8 por 10 elevado a 67. Eso es casi igual al número de partículas en el universo. Para que os hagáis una idea de lo grande que es ese número, desde luego, en todas las partidas, a las cartas que se han jugado jamás y que quedarán por jugar en la historia de la humanidad, jamás se volverían a barajar dos veces de la misma manera una baraja de cartas. Imaginaos si es un número grande. Si seguimos con el ejemplo, es posible que un croupier barajando las cartas de manera azarosa, completamente al azar, diera la casualidad de que las cartas le aparecen ordenadas. Pues podría pasar, pero de nuevo, eso es tremendamente improbable. De manera parecida, pues los píxeles de una imagen, aunque sea pequeñita, pueden adoptar cualquier valor y a veces, digo de casualidad, pues podría dar la casualidad de que forma una figura reconocible, un árbol o una cara. Al fin y al cabo eso pasa en el gotelé, eso pasa en las nubes, que a veces vemos formas que nos recuerdan a cosas que conocemos. También porque nuestro cerebro funciona de una manera, tiende a reconocer formas familiares, ya digo, caras, animales. Y bueno, eso es un fenómeno del cerebro que se llama pareidolia. Si tenéis curiosidad, apuntad esa palabra. Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema. El caso es que a veces de forma azarosa pueden suceder ciertas cosas, pero ya digo, es muy improbable. Igual, pongo otro ejemplo, ¿podrían 100.000 monos dándole a las teclas de una máquina de escribir de manera aleatoria, de manera azarosa, escribir El Quijote o la última entrega de Harry Potter? Pues podría pasar, pero ¿es probable? No es probable. De la misma manera, nosotros si tenemos un cubito de hielo, pues ese cubito de hielo en estado sólido, en estado cristalino, está de una manera bastante organizada. Tened en cuenta que están todas las moléculas de agua juntas, pegadas la una a la otra, quietas respectivamente la una a la otra, en un estado cristalino, y digamos que son un estado ordenado. Si nosotros dejamos esas moléculas libres en una habitación a temperatura ambiente, ¿qué pasará? Esas moléculas empezarán a pasearse por una serie de posiciones, de estados, empezarán a vibrar. El calor es sencillamente la materia vibrando. Y lo que pasará es que esas moléculas se acabarán separando unas de las otras, acabarán dejando de estar en estado sólido, pasarán a estado líquido y también, si dejamos suficiente tiempo, se evaporarán y se convertirán en un gas. ¿Es posible que un plato de agua con el culo lleno se vuelva espontáneamente hielo? Espontáneamente. Es decir, que esas moléculas se vuelvan a juntar ellas solitas y vuelvan a un estado sólido. Imposible no es. Pero estadísticamente es tan improbable que haría falta varias veces la edad del universo para que diera la casualidad de que eso pasase de forma casual y espontánea. Entonces la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice es que ese cubito de hielo pasará por muchísimos estados y solo unos pocos de ellos serán los de estados sólidos, los de estado de cubito. Entonces, cuando dicen la entropía, aumenta la entropía, la segunda ley de la termodinámica significa que todo tiende al desorden. Bueno,
solo significa que de los estados probables en los que puede estar algo, tirará al más probable, que normalmente es el agua desparramada. La torre de barritas, la torre de Jenga, que es el juego este, lo conocéis, de piezas de madera, pues tenderá a estar tirado por los suelos, y los tipos de energía, por ejemplo, en energía cinética, tenderá a convertirse en otra mucho más aleatoria, que es el calor. Porque pensad, hablamos casi siempre de calor. Cuando hablamos de energía cinética, hablamos de un objeto que se está moviendo en una dirección, es decir, todas sus partículas, todos sus elementos, todos sus átomos están unidos moviéndose en una dirección. Cuando, por ejemplo, un meteorito se choca contra la Tierra, todo ese movimiento que lleva el meteorito se convierte en calor. ¿Por qué? Pues significa, por un lado, que el meteorito se ha roto completamente y todas sus partículas siguen moviéndose, pero de una forma aleatoria, azarosa. Al fin y al cabo, ya hemos dicho varias veces que el calor es sencillamente la materia vibrando. Entonces, casi todos los tipos de energía tienden a convertirse en calor porque es el tipo más habitual y es el tipo más probable de energía que existe. El calor a veces nos resulta útil. Cuando hablo de utilidad, hablo de nosotros los humanos. ¿Nos resulta útil? Pues sí, hay veces que sí. Queremos tener calefacción, queremos calentar alimentos, etc. Pero también hay veces que a nosotros nos interesa pasar a un estado de más orden. Quiero un poco dejar de usar esa palabra porque entiendo que puede ser cansino. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos enfriar alimentos, los metemos en el congelador, pues eso no sucede espontáneamente. Tenemos una máquina frigorífica, a la que hace falta aportar un trabajo, hace falta aportarle energía. ¿Se podría enfriar espontáneamente la habitación? Pues desde luego, os lo digo ya, no podría enfriarse. Repasando un poco, pues lo que quiero decir con esto es que la segunda ley de la termodinámica solo nos habla de probabilidades y de pura estadística, habla de matemáticas, habla de cantidades muy grandes de átomos, de partículas. No habla de cómo se comportan cada uno de ellos individualmente, pero en conjunto, pues sí sabemos que un estado tenderá a desparramarse, tenderá al desorden, aumentará la entropía, que es esa palabra que venimos usando. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho siempre? Que cualquier transformación energética de un tipo a otro, siempre hay algo que se transforma en calor. Cuando queremos que se transforme en calor al 100%, pues entonces alcanzaremos una eficiencia de 100%. Ya dije que es lo que conseguimos en un rallador, en un horno, etc. Cuando queremos transformarlo en otra cosa, cuando queremos movimiento a electricidad o electricidad a movimiento, siempre va a haber rozamiento, siempre va a haber pérdida y siempre va a haber algo que se va a calentar y no vamos a conseguir que todo lo que hemos aportado salga transformado al 100% en otra cosa. Siempre hay un poquito que se pierde y se pierde en forma de calor. Eso es otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Por enunciado, desde luego, nos podemos hinchar. Si la primera ley de la termodinámica era muy concisa, porque decía un titular muy corto y que todo el mundo entiende, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, el segundo principio de la termodinámica lo que dice, siempre hay un poco que se transforma en calor, quieras o no. Enunciado, a chorrones, pero lo que en esencia dice es eso. No se puede conseguir una eficiencia del 100%. Y hasta aquí, pues he dado la paliza, espero que os haya resultado interesante. Os dejo con un artículo que escribí cuando yo tenía 17 años, ojo, cuidado. También es verdad que me pongo un poco más denso y un poco más filosófico y metafísico, pero bueno, creo que es un tema que os puede interesar. Y también os paso algunos enlaces a algún vídeo más que lo explicarán de otra manera. Espero que si seguís teniendo interés y no os hayáis enterado con esto, pues lo entendéis también con los otros. Y os agradezco mucho que hayáis aguantado hasta aquí, no tenéis por qué. Y ya está, un saludo, espero veros pronto. Veis que me lo he currado esta vez y hasta tengo un fondo de pantalla verde. Yo aquí, de aquí a poco, videoblogger o youtuber o maestro docente digital virtual o lo que queráis. En fin, un saludo y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos enfriar alimentos, los metemos en el congelador, pues eso no sucede espontáneamente. Tenemos una máquina frigorífica, a la que hace falta aportar un trabajo, hace falta aportarle energía. ¿Cómo funciona? Pues bueno, si sabéis que los gases cuando se expanden, se enfrían. Si nosotros ponemos un alimento caliente o un alimento a temperatura ambiente al lado de un gas que está muy frío,
el alimento caliente tenderá a ceder su calor a ese gas, a ese fluido que está muy frío. Y eso es lo que sucede dentro del frigorífico. Los alimentos que nosotros acabamos de meter en el frigorífico están más cálidos que el gas que hay dentro. Entonces el gas tiende a calentarse y los alimentos tienden a enfriarse. Y eso se considera el interior del frigorífico un sistema cerrado. A través de un mecanismo, un compresor, nosotros sacamos ese gas, lo comprimimos y pasa que al comprimirse se calienta más todavía. Se calienta más que el ambiente. Ya está fuera, repito. Entonces ese es el radiador, ese es el serpentín que tienen los refrigeradores, que tienen los frigoríficos por detrás. Y eso, al estar más caliente que el exterior, que la habitación, pues hace que ese calor se esparza por la habitación, vaya afuera, vaya a la calle, en un aparato de aire acondicionado, y así es como nosotros nos deshacemos del calor que hay en un sitio localizado, que es el interior del frigorífico, o por ejemplo una habitación en la que tenemos aire acondicionado. Nosotros sacamos calor del interior de esa habitación cerrada, vamos a decir, y lo transportamos a otro lado, no nos deshacemos de él. Pero ya digo, eso es un sistema en el que nosotros tenemos que aportar energía. ¿Pero de cuántas maneras pueden caer? Bueno, pues os comento. Si queréis lo podemos calcular y todo. Vamos a suponer que la carta que cae más abajo es una cualquiera de las 52. Vale, esa ya la tenemos. La siguiente, una cualquiera de las 51 que quedan, ¿vale? La siguiente, una cualquiera de las 50 que quedan. La siguiente, una cualquiera de las 49. Pom, 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 pom. Eso en matemáticas se le llama factorial. Cuando nosotros tenemos, y tiene que ver con el número de combinaciones posibles en el que puede estar una baraja de cartas. Y se calcula multiplicando 52 por 51, por 50, por 49, hasta llegar por 2, por 1. Bien, el número que sale es 8 por 10 elevado a 67. Eso es casi igual al número de partículas en el universo. Para que os hagáis una idea de lo grande que es ese número, desde luego, en todas las partidas, a las cartas...